Excelente noche a todos, Dios los bendiga y continuamos aquí, bendecidos en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pues la palabra de esta noche es la lectura de la primera carta a los Corintios y vamos a empezar con el capítulo 1 y estaré pausando de repente conforme el Señor me vaya diciendo que pausemos y en lo que Él quiere que le dé énfasis como tal. Entonces iniciamos en el nombre de Jesús. Dice, capítulo 1, salutaciones. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias por los dones espirituales. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mira lo que dice el versículo 5, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y el 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Entonces la palabra nos dice que somos enriquecidos en toda ciencia y en toda palabra. Quiere decir que al nosotros tener una relación con Jesucristo, entre más nosotros nos profundizamos en una relación con Él, Él nos va a bendecir para que podamos comprender la palabra. Pero también la palabra dice que la sabiduría destila de la boca de Dios. Entonces toda ciencia, somos bendecidos de toda ciencia. Quiere decir que no hay necesidad de que tengamos que ir a buscar ciencia en el mundo, que Dios también, Dios es el conocedor de toda la ciencia. Dios es el conocedor de toda sabiduría. Y si necesitamos absolutamente algo, sí, podemos hacer referencia a los libros de la ciencia. Pero realmente el que tiene la verdad completa es el Padre. Y quiere decir que somos confirmados, en el versículo 6, que somos confirmados por su testimonio. Por nuestra relación con Él somos confirmados y tenemos acceso al cielo para recibir sabiduría, para comprender la palabra. Y entonces yo he escuchado que a muchas personas se les hace difícil entender la palabra, o por qué tú la entiendes de esta forma, es mediante una relación con Jesucristo. Mientras tú más te profundizas en tu relación con Jesucristo, el Espíritu Santo te va a dar interpretación de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que apartar tiempo para pasar tú con Jesús. Dile que te hable. Dile todo lo que está pasando en tu corazón, lo que está pasando en tu mente, lo que está pasando en tu vida. Él está dispuesto a escucharte, pero también a la misma vez Él está dispuesto a ayudarte en todas las circunstancias difíciles por las cuales tú estés pasando. Si no sabes qué decisión tomar o qué camino tomar, dice que encomiendes a Jehová tu camino y Él enderezará tu vereda. Y por eso es muy importante la relación con Jesucristo. Él te llama hacia Él para Él ayudarte a ti. Dice el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cleo, que entre vosotros hay contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros sea bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre.
Dice, también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ok, aquí está diciendo Pablo que a la persona a la persona que tienen que seguir y la persona que tenemos que seguir es a Cristo. Que no podemos depender de una persona para nuestro crecimiento espiritual. Que no podemos decir yo soy de esta persona, yo pertenezco en esta iglesia. No, nosotros todos pertenecemos a Cristo y todos tenemos que, si hay un ejemplo a seguir, es Cristo. Y si realmente nosotros hablamos de la relación con Cristo, de la relación con Dios, si tenemos una relación con Cristo, una relación con Dios, vamos a tener una misma mente, porque Él nos va a enseñar, el Señor nos va a enseñar sus pensamientos. El Señor nos va a mostrar la forma en cómo ver las cosas y Él nos va a mostrar su corazón. Y si estamos anclados en Él y tenemos una relación con Él y también los hermanos a nuestro alrededor, no tiene por qué haber división. Aquí había una división porque los hermanos estaban poniendo prioridad en seguir a una persona o gloriarse en una persona en vez de gloriarse y seguir a Cristo y tener una relación con Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces van a haber personas que no van a querer escuchar la palabra, van a decir es locura lo que tú estás diciendo. ¿Cómo Dios te va a hablar a ti? O Dios ya no habla, o Dios no existe, o ¿a poco Jesucristo murió por ti y tú vas a tener vida eterna? Para ellos es locura, para la ciencia es locura. Y por eso te digo que el único que tiene la verdad completa sobre la ciencia es Dios. Él es la fuente de sabiduría, Él es la fuente de toda la ciencia. Pero para las personas lo espiritual es locura porque no lo entienden. Cuando una persona no entiende algo, tiende a rechazarlo. A lo mejor fuimos inculcados a pensar de cierta forma y cuando viene una persona y nos dices que lo que tú estás haciendo está mal, lo que tu papá hizo está mal, tendemos a enojarnos y cuidar nuestra identidad porque fundamos nuestra identidad en nuestras propias creencias. Y entonces cuando no comprendemos las cosas decimos las personas están locas y tenemos que tener una mente abierta, más importante con la palabra de Dios. Que las cosas no van a ser como nosotros creemos. Las cosas no van a ser como nos enseñaron. Las cosas van a ser como dice la palabra. Y tenemos que aprender a tener esa mente abierta que a lo mejor Dios nos va a llamar a que hagamos ciertas cosas que se van a escuchar o las personas van a decir que son una locura. Pero a ciertas personas Dios les dijo que hicieran cosas y que caminaran, que tomaran pasos de fe, porque iban a pasar cosas imposibles. Y es lo mismo que Dios hace para con nosotros. Nos pide pasos de fe para que Él muestre su mano, su poder en nosotros. Para que Él nos confirme cuando Él obre. Entonces para ellos es locura, pero para nosotros es sabiduría de Dios. Tenemos que... mira lo que dice, esto a nosotros es poder de Dios. Esto es nuestro poder. Cuando Dios nos revela cosas, cuando Dios nos enseña que conforme a la corriente del mundo las cosas están mal y ellos van a sufrir las consecuencias y el Señor nos manda que hagamos las cosas diferente, a que seamos santos, porque Él es santo. A que dejemos de perder nuestro tiempo en el teléfono. A que dejemos de tener parejas sexuales y que nos esperemos simplemente por la persona indicada o que solamente lo tengamos con nuestra esposa. A que aprendamos a corregir a nuestros hijos y que no los dejemos que corran por medio de la corriente del mundo por la identidad de género. Ese es nuestro poder. Cuando Dios nos revela cosas, cuando realmente Él nos da sabiduría, cuando Él nos hace sabio. Y eso va a marcar la diferencia en nosotros. Lo que Dios hace en nosotros.
La sabiduría de Dios, eso va a cambiar la diferencia en nuestras vidas cuando nosotros la atendemos. Entonces es poder de Dios para nosotros cuando Él nos habla, cuando Él nos corrige. Entonces muchas veces nos pasan cosas, hacemos muchas cosas mal y sentimos que las cosas no nos salen porque la estamos haciendo como nosotros aprendimos y a nuestro propio entendimiento. Pero cuando el Señor nos viene y nos corrige y nos dice, es que las cosas como tú las estás haciendo están mal, hazla de esta forma, avienta tu red a este lado, Pedro. Y allí agarraron una gran pesca. Y Dios deja que esto pase, Dios deja que cometamos errores para que aprendamos de esos errores. Entonces, si has cometido algún error, perdónate a ti mismo y simplemente aprende a atender a la voz de Dios, aprende a ir a pedirle a Él sabiduría. Y cuando Él te mande que hagas algo, tú lanza la red. Y dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador en este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por locura de la predicación. Entonces, ¿qué es locura? Aquí está diciendo que la predicación de la palabra y cómo Dios trajo la salvación es una locura, que ni el mismo diablo se lo esperaba. Y así es la sabiduría de Dios, así son los pasos que Dios nos pide que tomemos por fe. Así son. A veces se pueden escuchar o pensar que son locura y que son imposibles, sí, para nosotros, pero no para Dios. Entonces es para nuestros rostros no serán avergonzados. Lo que será avergonzado será la posición que viene contra nosotros, ya sea del reino de oscuridad, ya sea los problemas o ya sea que las personas se estén burlando de nosotros. Nosotros no vamos a ser avergonzados cuando atendemos a cómo Dios nos dice que hagamos las cosas. Entonces no tenemos que titubear. Él va a avergonzarlos a ellos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? ¿Y quién es el poder de Dios? Jesucristo. Tenemos que reconocer que mediante Jesucristo tenemos acceso al cielo, que ya somos bendecidos mediante Jesucristo, que ya tenemos salvación, que tenemos vida eterna mediante Jesucristo, que no es por nuestras fuerzas, que nosotros nos podemos esforzar mucho en obtener sabiduría, pero si Dios no nos la concede, no la vamos a recibir. Que realmente el poder, la paz, la abundancia, la sabiduría, todo lo bueno viene del Padre de los cielos. Como dice, toda buena dádiva viene del Padre que está en los cielos. Entonces, eso es mediante Jesucristo. Jesucristo es nuestro poder, Jesucristo es nuestra sabiduría. Si le debemos algo a alguien, es a Cristo. Y le debemos todo. Dice, porque los insensatos de Dios es más sabio, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloriarse en el Señor. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dice, porque no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles.
y dice que que lo insensato de Dios, lo débil de Dios es más sabio que lo de este mundo, que lo más débil de Dios es más fuerte que lo de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que está obrando en nosotros? A veces dice la palabra que este tesoro en vasos frágiles, más o menos así dice el versículo. Entonces nosotros a veces nos podemos considerar débiles, no tener la capacidad de hacer ciertas cosas. Sin embargo, el Señor nos bendice, nos abre puertas, y a veces, aunque no sepamos hacer las cosas, tenemos que tener la convicción que si Dios ha abrido esa puerta, que a lo mejor nosotros no tengamos la habilidad, pero tenemos el Espíritu Santo que nos enseñará todas las cosas. Que es una bendición de Dios, y no tenemos que sentirnos inadecuados, tenemos que sentirnos adecuados porque es lo que Dios nos está dando. Entonces el poder de Dios obra en nosotros que somos débiles y necesitamos de su fuerza, y esa fuerza dentro de nosotros, el Espíritu Santo, es más fuerte que lo que está en el mundo. Entonces nada se puede interponer contra lo que Dios esté obrando en nosotros, el poder de Dios en nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero también lo insensato de este mundo, lo más insensato de Dios, es más sabio que lo sabio de este mundo. A veces podemos ser tan simples o tan ignorantes que no conocemos las cosas, pero sí tenemos a Cristo. Y entonces, cuando tenemos esa relación con Cristo, con el Padre Todopoderoso, el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría en su momento para refutarle a las personas. Para que nosotros no seamos avergonzados y que las personas digan: oye, es esta persona, ¿por qué sabe todo esto? ¿O de dónde salió la sabiduría de esta persona? Entonces es Jesucristo. Por eso al final dice, está acá. Por esto dice: mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Jesucristo es nuestra sabiduría y Él vive dentro de nosotros. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces tenemos que estar conectados en Él para obtener esa sabiduría. Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación y Él es nuestra redención. Entonces Él suplirá todas nuestras necesidades. Si estamos plantados en la vid, que la vid es Jesucristo, nosotros vamos a dar fruto. Nosotros vamos a dar fruto, porque Dios lo va a hacer por medio de nosotros. Entonces vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia. Sabiduría va a salir de nosotros cuando Dios quiera hacer la obra en las personas. Y tenemos que aprender a depender, no en nuestro propio entendimiento, no en nuestra sabiduría, no hacernos necios como ellos son necios. Porque ellos quieren hacer las cosas a su modo, porque ellos piensan que saben todas las cosas, pero Dios resiste al necio. Entonces tenemos que aprender que en Él vamos a obtener sabiduría, que en Él tenemos la justificación, que no es por obras para que nadie se gloríe, que Él es nuestra redención y que Él es nuestra santificación, que sin Él no nos podemos limpiar, que sin Él no podemos hacer buenas obras, que sin Él no somos absolutamente nada. Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Pero todo esto se va conociendo mediante una relación con el Señor, porque a veces, como te digo, el Señor nos va a dejar que cometamos errores. El Señor nos va a dejar que cometamos errores para mostrarnos que nuestras fuerzas no podemos, que necesitamos de Él. Él nos va a dejar que a veces, si nos aferramos a lo de nosotros, pasemos vergüenza, porque no aprendemos a depender de Él. Entonces el mundo nos enseña a que seamos independientes, pero en el reino de los cielos el Padre nos enseña a que seamos dependientes de Él, a que nos hagamos niños ante Él para entrar al reino de los cielos, para recibir de Él. Y tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros, que Él siempre está dispuesto a dar, porque todo el que pide recibe. Él siempre está dispuesto a dar. Entonces Él está dispuesto a bendecir más, a hacer más.
pero nosotros somos los que tenemos que ir a pedir y recibir por fe. Entonces tenemos que aprender a recibir y a veces le tenemos que decir, ¿sabes qué? Enséñame a recibir. Pues esta es la palabra de esta noche, Primera de Corintios, capítulo 1. Que tengan una excelente noche y que el Señor los siga bendiciendo. Cuídense.